Mis amados hermanos, alabanzas a su nombre. La palabra de Dios en esta mañana nos dice el Señor, primero dice, por sus frutos los conocerás, o se conoce el árbol por su fruto. Cuando Él habla de esto, está hablando de la gente, de los hombres, que hemos hecho una confesión de fe y que hemos levantado la mano en señal que hemos renunciado a las cosas mundanas y paganas, y que desde que levantamos la mano hemos tomado un camino diferente al que llevábamos. De manera que cuando Él nos llama y nos dice, o nosotros le recibimos, Él espera que nosotros empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice, por sus frutos los conoceréis. Un árbol no se conoce si no es por los frutos que da. Una persona cristiana no se conoce qué persona es si uno no mira la manera y la forma de vida que lleva. Si está dando frutos de santidad, que se mantiene en el temor de Dios, o sigue siendo aquel que sigue arrastrando cadenas y sigue embarrándose con las cosas mundanas, que dejó el catecismo tirado y cogió la Biblia, pero la vida sigue siendo la misma. Ahora aquí nos empieza diciendo la lectura de la palabra. Dice por sus frutos los conoceréis. Y el verso 46 de la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Perdón, estaba en el tema es los dos cimientos, los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es una pregunta que hace el Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando que debes de hacer? Porque la gente hoy en día, hermanos, como en aquel entonces, la gente sigue siendo la misma. Muchas veces uno piensa que las cosas que están pasando hoy en día son diferentes a las que antes pasaron. Las cosas son las mismas. Lo único que cambia son las fechas. Pero siempre la gente se mantiene renuente con las cosas de Dios. Y mucha gente le dice Señor. Y a veces hasta le preguntan, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? Y le dicen Señor, le reclaman Señor, ¿por qué? Y él le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Cuando usted viene al Señor empieza a recibir órdenes diferentes a las que antes le daban. Antes corría a hacer las órdenes del enemigo, el diablo, que lo mandaba a robar, lo mandaba a adulterar, lo mandaba a robar, lo mandaba a los cines, lo mandaba a las discotecas. Pero desde que usted hace un pacto con alguien que es diferente al diablo, es un santo. Y como tal, Él exige que usted sea santo y que empiece a hacer la voluntad de Él. Porque usted ya no está bajo la esclavitud de otro, sino está bajo las órdenes de alguien que es el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Porque la gente llama a Dios cuando están pasando por problemas o hay necesidades. Entonces la gente viene y dice, Señor, ayúdeme. Alguien que nunca menciona a ese Señor, de pronto aparece en la boca de él ese Señor. Cuando tiene carro, tiene posiciones, tiene trabajo, tiene amantes, tiene montones de cosas mundanas, se le olvida ese Señor, pero de pronto fracasa, le está pasando una situación terrible, entonces aparece un Señor como el suprefalta. Y empieza a decir, Señor, Señor, ayúdeme, Señor.
¿por qué me pasa esto a mí? Y a veces no necesitamos venir a la iglesia ni decirle al Señor por qué me pasa. No necesita preguntarle a Él, porque usted mismo tiene la respuesta por qué razón le vino ese problema. Y usted mismo tiene también la llave para poder abrir y solucionar ese problema. Usted tiene la llave en la mano. No necesita preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué me viene este problema? ¿Por qué estoy así? Porque te metiste a hacer cosas que no debías de hacer. Tan tranquilo que estabas con tu mujercita y tus hijos, pero te convertiste en un caballo salvaje y fuiste a cometer otros errores, y ahora no puedes mantener 2 hogares, te tienen apretada la tuerca con el charsoport. Entonces le preguntas a Dios: ¿por qué me pasas a mí? No necesitas preguntarle eso a Dios. Pregúntate tú mismo: yo fui un tonto, cometí un error. No necesito preguntarle a Dios. Dios no me mandó a mí a que yo cometa errores. Él me llama a mí a que yo sea santo siempre. Pero ese es el fin de todas las cosas. La gente viene y le dice: Señor, Señor. Y en el capítulo 58 de Isaías dice: me llaman Señor y me llaman el Maestro y no hacen lo que yo quiero. Isaías 58 dice: me piden justos juicios, como que fueran gentes que no han dejado mis caminos. Hay gente que le pregunta a Dios: yo estoy orando, estoy ayunando, estoy dando diezmos, estoy ayudando en la iglesia, y Señor, siempre me mantengo arrastrado. Es que eso no es lo que te va a levantar. Para que tú seas una persona de triunfo, no necesitas tener grandes posiciones. No necesitas más nada que tener la santidad de Dios y mantenerte limpio delante de Dios. Esta gente aquí dice la Biblia que en el verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, le indicaré a quién es semejante. Mire, para poder ser un hombre de victoria, lo primero que tienes que hacer es que tienes que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú oyes la palabra de Dios, dice la Biblia que por el oír viene la fe. Pero no por el oír cosas mundanas, por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, Dios te asemeja a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre que camina con mucho cuidado, que cuando mira una plasta en el piso, alarga las piernas y no se para embarrarse los pies, porque dice la Biblia: son santos los pies que llevan las buenas nuevas. No debes de andar machucando suciedades. Tus pies deben de ser pies santos. Benditos los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Irán cantando o irán llorando, pero regresarán cantando con sus gavillas llenas. Entonces aquí dice la Biblia, dice el verso 47, todo aquel que viene a mí, primero tienes que venir a Dios. No venir a los hombres. No venir a buscar los favores a los hombres. Porque eso es lo que la gente busca hoy en día. Buscan a don fulano de tal, a don fulano allá, a mengano. Pero lo último que hacen es que vienen a Dios. Y cuando vienen a Dios, vienen porque ya no encontraron a dónde acudir. Y cuando vienen ya muchas veces ya tarde. Hermanos, la enfermedad hay que curarla cuando empieza. Ya cuando te van a cortar una pierna, ya vienen muy tarde. Y aquí dice la Biblia, oye lo que dice. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Tienes que ser un hombre oidor de la palabra y hacedor de la palabra. No ser un hombre oidor y oidor olvidadizo. No, un hombre que retiene, que mantiene lo que oyó. Os indicaré a quién es semejante. Oiga, a quién es semejante un hombre que viene a él, que oye sus palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre
que a edificar una casa, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cava hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando viene, hermanos, una inundación o el río se crece, la casa no se cae. Pero un hombre que es imprudente hace una casa sobre la arena, la hace sobre las hojas. La Biblia nos habla a nosotros que para mantenernos en victoria en el Evangelio debemos de estar fundados en la roca que es Cristo Jesús. Pero la gente viene y cree que el Evangelio es una cosa cualquiera, que es una religión común y corriente. Y vienen a la iglesia y dicen, yo ya fui a la iglesia, ahora quiero que Dios haga esto, que haga lo otro. Y empiezan a querer atimoniar a Dios y Dios no se deja atimoniar por nadie. Por eso les dice, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo que deben de hacer. Yo te dije que si me llamas Señor, tienes que apartarte del pecado, tienes que buscar la santidad. Si eres un ladrón, debes dejar de robar. Si tienes la mujer ajena, tienes que dejarla. Si eres un líder en la iglesia, no debes de ser un hipócrita, debes de ser un hombre santo. ¿Ve? Pero cuando hay problemas en la iglesia, hasta los mismos pastores dicen, Señor, Señor, ¿por qué me pasa eso? Y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mucha gente va a decir en aquel día, Señor, Señor, y yo estuve en la iglesia misionera Visión de Fe. Señor, Señor, yo fui al pastor que predicaba en la Radio América. Y el Señor me dirá, si yo soy un hipócrita, el mismo Señor me dirá, yo ni te conozco quién eras. Y yo le voy a decir, Señor, yo era el que tenía el programa de la radio. Aún la puerta está abierta, tanta gente que me llamaba. Me esforcé por predicar, pero fuiste un hipócrita. Echaste fuera demonios de otros, pero el demonio que estaba en ti no lo echaste fuera. Así nos va a reprochar muchas veces el Señor. Sanaste a otro, pero tú eres una persona enferma. Entonces mucha gente cree que el Evangelio es una cosa, una religión cualquiera. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es, hermanos, cuando tú vienes al Evangelio, te encuentras con el poder del Evangelio, es un cambio total de vida. Es un cambio de mente. Tú lo publicas delante de la gente que tú has dejado el camino incorrecto y has cogido el camino de santidad. Cuando tú haces eso, entonces Dios te compara con un hombre prudente que sabe dónde camina, que sabe dónde se para. Es un hombre, hermanos, que viene ante Dios y antes que le pida, Dios le responde, heme aquí, ¿qué es lo que necesites que yo haga? Cuando tú haces la voluntad de Dios, no necesitas tanto orar, no necesitas tanto ayunar, porque tú estás en una relación continua con el Señor, estás de acuerdo con Él y no necesitas decirle, Señor, Señor, ¿por qué estoy cerrando la iglesia? Señor, ¿por qué los miembros se van? ¿Por qué el ministerio no crece? No necesitas decir eso, porque Dios mismo, cuando tú haces la voluntad de Dios, la misma gracia de Dios hace que la gente venga y te empiece a seguir, porque tú eres un hombre prudente, porque tú sabes dónde estás fundamentado. Estás dando frutos que la gente mire, que no eres un hombre falso, sino que eres un hombre que habla y vive lo que predica. Y aquí el Señor desde entonces le dice a la gente, las multitudes que lo seguían, Señor, Señor. Y les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si cuando yo te digo que hagas esto no lo haces. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo te mando? Eso es lo que el Señor te hace esa pregunta hoy. Yo te mando que vayas a la iglesia y en lugar de irte para el templo, lo que haces es irte para la cancha de fútbol. Lo que haces es ir corriendo allá al 7-Eleven a traer una película mundana y perder el tiempo en cosas vagas. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Me llamas Señor, Señor cuando el problema grande está en tu casa. Me llamas Señor ahora cuando la policía te está diciendo que tu hijo se va 20 años a la cárcel. Me llamas Señor, Señor ahora que el médico te ha dicho que ya estás desahuciado. Ahora me llamas Señor, Señor
¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Esa es la pregunta de Dios esta mañana. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Eso me lo dice a mí Dios también a mí cuando yo estoy haciendo cosas. ¿Por qué me llamas Señor? No me debes de llamar Señor si sabes tú que estás viviendo una vida torcida. No necesitamos que venga otro y nos diga a nosotros, usted está viviendo mal. Tú sabes cuando estás viviendo mal delante de Dios. No necesitas preguntarle a Dios. Tú sabes que la refrigeradora está vacía porque tú estás caminando mal. Tú sabes que el nene está tosiendo con la alma que antes tenía porque la situación tuya es la que le está abriendo una puerta otra vez al enemigo que regrese a tu casa. Y el Señor te dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor, y no haces lo que yo te mando. Esta mañana es una mañana muy linda, hermanos amados y amigos que están escuchando este programa. Una buena mañana para que tú le des la respuesta al Señor y le digas por qué le llamas Señor. ¿Por qué le llamas Señor, Señor y no haces lo que Él te manda? Algunos en la calle, predico en la calle y algunos me dicen, y cuando uno va a la iglesia, pastor, tiene que dar diezmos y tiene que dar ofrenda. ¿Y para quién es esa ofrenda? ¿Para quién son los diezmos? Y cuando está el mundano y el cantinero le sube a los cigarros y le sube a las cervezas, no le preguntan nunca al cantinero qué hace el dinero que yo le doy de más. El cantinero está comprando otra casa y tú estás durmiendo en el piso, en la tierra, en las calles. Pero eso no te importa. A Dios le preguntas, al pastor le preguntas, ¿qué hacen con el dinero? ¿Es para que el pastor se coma, que compre carro? No, es para pagar el building, para pagar la renta, para pagar la luz. Para eso es que necesitamos. Nunca Dios te pide dinero, nunca Dios te pide eso, solamente te pide tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No te dice, hijo mío, tráeme la cartera, hijo mío, tráeme el carro. No, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando tú le das el corazón a Dios y tus ojos empiezan a caminar, ver el camino de Dios, entonces ya no necesitas preguntarle, decirle que Dios te pregunte por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo te digo. Porque cuando tú le das el corazón a Dios y tus ojos miran el camino de Dios, tú tratas de mantenerte haciendo la voluntad de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No necesitamos escondernos del pastor, no necesitamos escondernos de la gente. La Biblia dice que los frutos que nosotros demos, por los frutos nos conocerán. Y aquí nos hace la pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando que hagas? Estamos a punto de llegar a ese momento cuando mucha gente que estuvo en la iglesia, hermanos, mucha gente que recibió el poder del Espíritu Santo, mucha gente que fue maestros en la iglesia, muchos que tocaron una guitarra en la iglesia, incluso que eran grandes líderes, tesoreros, pastores, segundos pastores, estarán haciéndole esa pregunta al Señor. Señor, 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 yo estuve allá. Y le dirá, Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y nunca hiciste lo que yo te mandé que hicieras. Esto es lo que Dios te pregunta. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Me llamas Señor y me llamas Maestro y no haces lo que yo te mando? No todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Todo el mundo le dice Señor, pero no todos entrarán al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos se necesita tener vestidos blancos, lavados en la sangre bendita del Cordero y presentarnos con santidad y con paz. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor si no llevas este vestido blanco con santidad. Y santidad, dice la Biblia, paz y santidad. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así es que te dejo este consejo. Si tú le has llamado Señor, Señor, y a veces le has preguntado ¿por qué no me respondes? Y Él te dice en el capítulo 58 de Isaías, me pides justo juicio como que fueras hombre que no has dejado nunca mis caminos. Cuando vas a la iglesia vas a buscar tus propios gustos y hablar tus propias palabras. Y así me quieres llamar Señor, Señor a mí. Si cuando yo te digo que hay que hacer algo, tú lo que haces es irte de la iglesia. Cuando hay que ir a predicar, lo que haces es buscar otro trabajo el día domingo, sábado, con tal de no hacer la voluntad mía. ¡Qué tremendo!
Y no es a los mundanos, no es a la gente de allá afuera a la que le habla Dios, es a la misma iglesia. Los mismos que hemos levantado la mano y que muchas veces estuvimos en la iglesia, a ese grupo de gente es la que Dios le llama y le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Esta radio, hermanos, es una radio secular. Gracias por los que oyen el programa. Pero no habían de haber cristianos oyendo esta radio, porque esta radio es una radio no cristiana. Sin embargo, la gente que llama a la radio son solo gente de iglesias. ¿Cómo te queda el ojo? Gente de la iglesia. Gente que ahorita había de estar arrodillada. Gente que había de estar orando, leyendo la Biblia. Pero dejaron de oír un programa antes de que yo entrara y se quedaron oyendo este programa. Pero no son gente inconversa, son gente que conocen al Señor. Llámame si tú quieres. Si te da vergüenza llamarme porque eres evangélico y estás oyendo lo que estoy diciendo, no me llames. Pero si estás caído, es una buena oportunidad para que te levantes y te reconcilies con Dios y le digas, perdóname Señor por haberle llamado Señor, y en lugar de buscar la iglesia estoy aquí como esclavo de las novelas, estoy de esclavo de los programas de la radio y siempre le llamo Señor, Señor, ayúdeme. Antes de acostarme le digo, Señor, en su nombre me voy a acostar, pero no haces lo que Él te manda que hagas. Lo que te manda que hagas es que busques a los enfermos en los hospitales. Lo que te manda el Señor que hagas es que vayas a las cárceles a buscar a la gente. Que vayas a 7-Eleven a recoger un borracho. Que vayas al Ángel para regalarle un pan a alguien. Que si tienes 12 o 15 pares de zapatos, le regales un par de zapatos a alguien. ¿Para qué quieres tantos zapatos si solamente tienes 2 pies? Cuando tú hagas esto, entonces le puedes llamar al Señor, 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 gracias le doy, porque en mi corazón puso este deseo de hacer esto. Tengo 15 pares de zapatos, me voy a quedar con 2 y voy a regalar los otros porque hay otros pobres, gente descalza. Ah, no, pero es que a mí me costó. Señor, usted sabe que yo trabajé duro para tenerlo. Señor, fíjate que yo fui el que me fajé haciendo esto y mete al Señor por todos lados. Pero cuando Él te manda que hagas algo, no lo haces. Entonces, eso es lo que Dios te llama hoy. Y te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Lo que antes de hacer regalarle una tortilla a tu hermano, para regalársela primero lo criticas. Es un borracho, es un vago, porque no trabaja. Olvídate de eso. Dios te ha bendecido para que bendigas a otro. Cuando hagas esto, entonces sí le podrás decir, Señor, por favor, ayúdenme. Y cuando hagas, entonces Dios no se tardará. Y te dirá, ¿qué quieres que haga, hijo mío? Ahora si estás en la voluntad mía, ahora yo sí te oigo. Levanta el teléfono. Quiero orar por ti.